Capítulo 110. En realidad, la situación no era tan grave como parecía. Mitokado Omura simplemente interrogó a Tetsumaru en detalle sobre su anterior encuentro con el Raikage antes de despedirlo para que descansara. No hubo un escenario inmediato en el que lo vendieran o lo entregaran en mano al Raikage. Sin embargo, la situación era objetivamente sombría. Tetsumaru había escuchado la propuesta de Nara Shikato. Usar a Tetsumaru como cebo para atraer al Raikage a una trampa, concentrar el poder de combate de Konoha e intentar un cerco y supresión decisivo. Era una estrategia perfectamente acorde con la mentalidad shinobi de la guerra. Si tenía éxito, la guerra estaría esencialmente terminada. Pero para Tetsumaru, el cebo, esta táctica era increíblemente hostil. Para un señuelo desinformado, era una sentencia de muerte segura. Pero incluso conociendo todo el alcance del plan, ¿qué podía hacer? Su jefe nunca le permitiría preparar clones de sombra con antelación, y dada la velocidad del Raikage, esquivar estaba fuera de cuestión. En otras palabras, tendría que aguantar un golpe directo del Raikage solo para ganarse una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, el verdadero problema no fue sobrevivir al primer golpe. El problema era que un grupo de Jonin, por muy élite que fuera, no podía matar realmente al tercer Raikage. La defensa del tercero fue muy superior incluso a la del cuarto. A todos los efectos, nadie por debajo del nivel de los 6 caminos podría matarle en un intercambio directo, solo podía estar agotado hasta la muerte. Enviar a un grupo de Jonin de alto perfil para sitiar el Raikage era la receta perfecta para darle al hombre una enorme racha de bajas. Tetsumaru sinceramente no veía cómo iba a acabar bien aquello. Y advertir a los estrategas y a Omura que la defensa del Raikage era invencible y que no podrían romper su guardia. Decidió callarse. ¿Cómo reaccionarían esos arrogantes Jonin de Konoha? Los veteranos como Nara Shikato y Omura pensarían, ¿de dónde ha salido este niño tan tonto? ¿Cómo podría la defensa de alguien ser invencible? Los Uchiha pensarían, no hay nada que una gran bola de fuego no pueda resolver. Si la hay, simplemente añadimos otro. Aunque sea el modo chakra relámpago, simplemente lo ahogaremos en llamas. Los Hyuga pensarían, el puño gentil es insuperable. Ignora la defensa externa. Mientras consiga las 64 palmas, el Raikage está muerto. Y una vez terminada la batalla, ¿qué pasaría entonces? Si de alguna manera mataban al Raikage, todos se reirían y difundirían rumores sobre que Tetsumaru es un cobarde. Pero si fracasaban, si el Raikage vivía y un gran número de Jonin de Konoha moría, ¿qué pasaría con el profeta de la perdición que les advirtió? Tetsumaru lo veía claramente. El Hokage prepararía personalmente la olla negra de la culpa, Omura sería quien se la echaría a la espalda, y Danzo estaría esperando en las sombras con sus guantes de operaciones negras para terminar el trabajo. Así que Tetsumaru fingió ignorancia y se centró en revisar su equipo. Por suerte, la suerte estaba de su lado. Como últimamente estaba aburrido hasta la muerte, uno de sus clones de sombra se había flexionado construyendo un juego de repuesto de bioarmadura de extremidades de insecto adheridas. Originalmente estaba pensado como un objeto de colección, pero ahora era una necesidad que salvaba vidas. A partir de ahora, siempre tendré un juego de bioarmadura de repuesto a mano, por fea que sea, y aunque la próxima generación esté casi terminada. Retirándose a un rincón desierto, Tetsumaru invocó en secreto la bioarmadura y la equipó. Siguió su protocolo habitual. Usar un jutsu de transformación para proyectar un holograma de sí mismo a 2,07 metros de altura para ocultar la monstruosa armadura de 3,6 metros de altura. Aunque inicialmente lo había construido como una réplica para su colección, instintivamente hizo varias mejoras. Primero, la altura había aumentado ligeramente, pero el peso había bajado una quinta parte. Esto se debió a la aplicación de quitina y materiales de fibra de carbono, que reemplazaron muchos de los componentes más pesados y con alto contenido metálico. El número de insectos adjuntos que componían el traje había caído de 49 a 34. Esta reducción se debió principalmente a que un insecto especializado de mayor funcionamiento podía ahora reemplazar varios modelos antiguos. La resistencia del traje se había incrementado a 6 toneladas. Las armas de muñeca seguían siendo cuchillas gemelas dentadas de alta frecuencia y vibración.
Sin embargo, las cápsulas de lanzamiento montadas en los hombros habían reemplazado a los antiguos Flight Locust por escarabajos explosivos de ácido, una variedad criada a medida por Aburameiro del escuadrón de insectos gigantes. Los insectos que rociaban ácido en las palmeras habían sido mejorados. El mecanismo de disparo había pasado de una simple compresión muscular a una propulsión química explosiva. Los insectos saltiantes en las espinillas habían evolucionado de ser de un solo uso a ser capaces de hacer 5 saltos antes de expirar, aunque requerían un periodo de enfriamiento de 4 minutos y medio entre saltos. El mayor cambio, sin embargo, fue estético. Los 2 enormes ojos compuestos ahora estaban cubiertos por una visera tipo casco que parecía una gafa de sol táctica. La mayoría de las espinas insectoides evidentes, antenas y cilios habían sido eliminadas. Por fin parecía menos un monstruo de película de terror y más un guerrero elegante, aunque gigante. Sin embargo, este embellecimiento tuvo un coste. Sus capacidades sensoriales generales habían disminuido. Aunque su visión estaba bien, su sentido del tacto y el oído, que dependían de esas antenas y cilios ausentes, se habían reducido a la mitad. Solo necesito aguantar unos cuantos golpes, se dijo a sí mismo. Esto es una prueba de defensa, no de destreza sensorial. Esa noche, Nara Shikato encontró a Tetsumaru. Expuso todo el plan, intentando convencer a Tetsumaru de aceptar el papel de señuelo. Este nivel de transparencia hizo que Tetsumaru se sintiera mucho mejor. Aunque en realidad no podía negarse, la actitud respetuosa del estratega influyó en su nivel de esfuerzo. Era la diferencia entre trabajar duro y tumbarse plano en el trabajo. Como veterano del trabajo, Tetsumaru sabía cómo parecer que trabajaba duro mientras hacía lo mínimo indispensable. Como la actitud de la administración era respetuosa, estaba satisfecho, pero eso no le impidió regatear. ¿Podríamos aumentar el pago de la misión? Quizá añadir un poco más de conocimientos de Jutsu de sellado como extra. ¿Qué? No. Vamos, no digas no de inmediato. Todo es una negociación. Tras una docena de rondas de idas y vueltas, llegaron a un acuerdo. Nara Shikato, representante del alto mando, hacía los gestos adecuados y aportaba suficiente capital y conocimiento. Naturalmente, a Tetsumaru no le importaba esforzarse de verdad para ganarse ese sueldo, honestamente. ¿Y qué si tenía que ser cebo? Estaba seguro de que podría sobrevivir al menos a un golpe sólido del Raikage. Durante los días siguientes, Tetsumaru comenzó a liderar sus enjambres a lo largo de las líneas del frente, frustrando varias partidas de incursión de las nubes. El tercer Raikage revisó los informes de inteligencia sobre Tetsumaru y no pudo evitar maravillarse. Estupendo. Konoha ha picado el anzuelo. Extendió la mano y le puso una mano pesada en el hombro a un joven ninja cercano, casi doblando las rodillas del chico. El ninja llevaba un sombrero peculiar y alto. Bien hecho. Ahora Konoha agrupará a sus Jonin por su cuenta, dijo el Raikage con una sonrisa cruel y depredadora. Es mejor así. Los mataré a todos de una vez en vez de perder el tiempo cazándolos al otro lado de la frontera. Es un gran lío. Tutai, ahora eres un Jonin. ¿Participarás en esta operación? Sí, Lord Raikage. Es un honor, respondió Tutai. Si te distingues, te ascenderé a mi estratega personal. Trabaja duro. El Raikage se levantó. Estaba rodeado de ninjas de las nubes, algunos sentados, otros de pie. Entre ellos estaban varios Jonin de larga trayectoria y algunas caras desconocidas que atraían frecuentes miradas de los demás. El Raikage habló con indiferencia. Este es el nuevo Jinchuriki de los 8 colas. Recuerda su cara. No participará en esta batalla, pero no puedo decir lo mismo del futuro. Si te lo encuentras, mantén la distancia, el estado de la chibi es inestable en este momento. Ahora, procederemos según el plan de Tutai. Esos tontos de Konoha realmente creen que una trampa tan obvia podría engañarme. Vamos a darles una lección que nunca olvidarán. Esta vez, decidimos la ubicación. Decidimos la hora. Vamos a eliminar al menos 50 Jonin de Konoha de una sola vez. Después de esta batalla, la defensa de la hoja quedará destrozada. Marcharemos directamente a la capital del fuego. Para entonces, toda la Tierra del Fuego estará en manos de Kumo, y tomaremos lo que queramos de Konoha. ¿Sí? Los ninjas de la nube estallaron en un atronador Víctor.
Prepárate. Sí, señor. Tetsumaru llevaba días sintiendo una sensación de fatalidad inminente. La ausencia continua del Raikage le hacía absolutamente seguro. Kumo tenía un contraargumento. Nara Shikato y varios otros estrategas senior compartieron su preocupación. Si el Raikage hubiera atacado en 2 días, el plan habría avanzado sin problemas. Pero habían pasado 5 días y el hombre no había aparecido. Los estrategas temían que Kumo estuviera operando con un horario oculto. Esperar a que el plan desconocido de un enemigo madurara era un juego peligroso. Omura Mitokado celebró una reunión de Jonin según el protocolo. Nara Shikato explicó sus preocupaciones y convenció a muchos de los Jonin, pero como ya habían invertido tanto tiempo y personal, la propuesta de terminar la misión fue rechazada. Decidieron persistir 3 días más. Al amanecer siguiente, Tetsumaru comenzó su patrulla según lo planeado. Poco después de partir, su técnica secreta, barrera de campo de dominio, captó esa firma de chakra extravagante e inconfundible. Pero no podía disparar la señal de socorro de inmediato. Primero, los estrategas le habían ordenado expresamente que no lo hiciera. Temían ahuyentar al Raikage antes de que el cerco estuviera completo. Segundo, Tetsumaru nunca le había contado a nadie la existencia de su campo de dominio, aunque sospechaba que Orochimaru había sospechado algo. No fue hasta que el Raikage acortó la distancia a gran velocidad, coronando una pequeña colina y apareciendo en el rango visual de Tetsumaru, que finalmente liberó la señal. La figura del Raikage se detuvo de golpe, sobresaltando a Tetsumaru, que estaba preparado para una colisión. Mirando la bengala en el cielo, el Raikage estalló en una carcajada retumbante. Luego, sin decir palabra, se lanzó. Está demasiado cerca. ¡Bum! En una nube de humo blanco, una figura enorme fue lanzada hacia atrás. El Raikage, que no logró asestar un golpe mortal, miró sorprendido a la extraña figura humanoide. Finalmente soltó de golpe. ¿Qué demonios es esa cosa? Tetsumaru miró la armadura destrozada en su pecho y aspiró aire. Era un caparazón de insecto de 4 dedos de grosor, y había sido pulverizado por un solo ataque a corta distancia. Sin esa protección, habría quedado hecho añicos como el cristal. En ese momento, 7 figuras aparecieron en la existencia, rodeando al Raikage. El ninja principal, Uchiha Setsuna, se rió de forma maniática. Ja ja ja. Por fin te tenemos, Raikage. Hoy, yo, Setsuna Uchiha, tomaré vuestra cabeza y añadiré otra chispa de gloria al nombre Uchiha. Con eso, desenvainó su espada y cortó el cuello del Raikage con una velocidad cegadora. Clan. La hoja chasqueó contra el lateral del cuello del Raikage. Setsuna se quedó atónito, pero aún así logró esquivar el siguiente golpe del Raikage. Como era de esperar de una élite Uchiha, la reputación del Raikage está bien ganada. No soy rival para ti solo, dijo Setsuna, dando un salto hacia atrás. Pero hoy no es un duelo, es una guerra. Setsuna levantó la mano y la barrió hacia abajo. No te quedes ahí parado. La batalla ha comenzado. Decenas de figuras descendieron sobre el campo de batalla, lanzando un asalto a gran escala contra el Raikage. La misión de Tetsumaru había terminado. Se retiró rápidamente al bosque cercano, cambiando sus placas de armadura dañadas mientras vigilaba la situación. Observó cómo el Raikage se difuminaba por el campo. En un solo dash, un Nara Jonin salió volando, tosiendo sangre. Su jutsu de posesión de sombras había sido roto por el Raikage por pura fuerza bruta. Exclamaciones de sorpresa resonaron por el campo. El Uchiha, en particular, miraba al tercer Raikage, envuelto en su chisporroteante modo chakra de rayo, con ojos llenos de anhelo codicioso. La defensa y el poder que otorgaba ese modo eran asombrosos. Realmente lo querían para ellos mismos. Rodeado por más de 60 Jonin, el Raikage lanzó un rugido atronador. Relámpagos parpadearon, la sangre salpicó y sus embestidas comenzaron a desestabilizar todo el cerco. En solo 2 minutos, 7 Jonin de Konoha resultaron gravemente heridos o murieron. Observando desde lejos, Mitokado Omura y Nara Shikato se quedaron sin palabras. Esta era una fuerza diferente a la enorme combinación de ninjutsu de los 5 elementos del Hokage. Esto era pura violencia sin adulterar, una muestra cruda de poder que infundía terror en el corazón. ¿Qué hacemos? Omura empezaba a entrar en pánico.
Aparte del propio Hiruzen Sarutobi, no podía imaginar a nadie que pudiera proporcionar suficiente poder de combate para amenazar al Raikage. 2 Jonin más cayeron en el cerco. Los demás llovieron una lluvia de cuchillas, kunai, senbon, kikaichu y ninjutsu, pero aparte de protegerse los ojos ocasionalmente con las manos, el Raikage ignoró completamente los ataques, centrándose únicamente en cazar a los ninjas de la hoja. El Raikage puso su mira en un Jonin civil, un veterano de innumerables batallas que lograba esquivar sus ataques por un pelo una y otra vez. Mocoso resbaladizo. Estoy sin paciencia para este juego de casillas. El Raikage extendió la mano derecha, con 4 dedos metidos y el pulgar curvado. Puñalada infernal. Nukite de 4 dedos. El Raikage se convirtió en un rayo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, su mano atravesó el pecho del objetivo. Movió la mano, descartando al Jonin de Konoha como si fuera una muñeca rota. El pequeño destello de esperanza que quedaba se apagó. Omura Mitokado estaba en un pánico total. Ya no le importaban las advertencias anteriores del Hokage y gritó a sus subordinados. Preséntense inmediatamente ante el Hokage. Necesitamos a Sakumo ataque. Necesitamos al colmillo blanco, el ninja que puede cortar cualquier cosa. Al observar esto, una imagen mental cruzó la mente de Tetsumaru. Vio a un hombre de mediana edad con túnicas reales saliendo arrastrándose de debajo de un escritorio, levantando la mano y gritando a pleno pulmón. Rápido, id a Occidente e invitad al Buda. Como Sakumo Ataque estaba actualmente en el noroeste con Orochimaru, Tetsumaru no pudo evitar pensar en un apodo gracioso. El colmillo blanco de Tathagata. O quizá Buda Sakumo. Tetsumaru se rió para sí mismo. Sinceramente, las cosas no estaban tan mal. Mitokado Omura era solo un cobarde. Capítulo 111. Los shinobi de Konoha estaban lejos de ser débiles. Se estaban adaptando rápidamente al estilo de combate del Raikage, un cambio evidente en la disminución de sus bajas. Con el paso del tiempo, al Raikage le resultaba cada vez más difícil reclamar la vida de los Jonin de la hoja. Aunque la coordinación espontánea entre los ninjas de Konoha estaba lejos de ser perfecta, tener más de 40 élites centrados en un solo objetivo ofrecía un margen de error significativo. Una vez que empezaron a tratarle como un puro especialista en taijutsu, sus tácticas se volvieron mucho más lógicas. El Kikaichu de los Aburame y el Genjutsu de los Kurama fueron desplegados primero para obstruir la visión y el alcance sensorial del Raikage. A esto les siguió una lluvia de jutsus de estilo tierra, pantano de manantiales amarillos, corredor de tierra y palma molidora de tierra, que convirtieron el suelo firme en un lodazal traicionero, inmovilizando al Raikage en su lugar. Finalmente, un asalto combinado de jutsu de fuego, viento y agua llovió, golpeándole con tanta fuerza que incluso a un hombre de su estatura tuvo dificultades para levantarse. Pero el Raikage no fue tan fácilmente sometido. Expandió su armadura de chakra de rayo hasta el límite y simplemente cerró los ojos. Ignorando por completo la interferencia sensorial, empezó a desatarse, confiando únicamente en el instinto y la sensación pura. Tetsumaru estaba genuinamente atónito por la velocidad máxima del Raikage. Los rumores sugerían que el tercer Raikage no era conocido por su rapidez, pero esto era absurdo, se movía demasiado rápido para que el ojo desnudo lo pudiera seguir. Entre las fuerzas de Konoha, solo los Jonin Uchiha con sus Sharingan seguían capaces de asestar impactos. Todos los demás habían cesado el fuego, temiendo que solo acabaran alcanzando a sus propios compañeros en medio del caos. En ese momento, la técnica secreta de Tetsumaru, barrera de campo de dominio, ya no podía seguir el ritmo de los movimientos del Raikage. No tuvo más remedio que desactivarlo y cambiar a la visión dinámica de su ojo de la verdad. Solo entonces la forma borrosa del Raikage volvió a enfocarse, aunque la visión hizo que la piel de Tetsumaru se erizara. Ahora que el Raikage había alcanzado su máxima velocidad, obstáculos como muros de tierra y trincheras se rompieron de un solo golpe. Atravesó marismas y pozos de agua con tal velocidad que ni siquiera necesitó la técnica de caminar sobre el agua. Ya estaba a la superficie antes de que su peso pudiera siquiera empezar a hundirse. Si este tipo no es bueno en velocidad, ¿qué velocidad tiene el cuarto Raikage? ¿Y hasta qué punto es un monstruo el destello amarillo por reprimir a un hombre así hasta que queda indefenso?
En esos pocos minutos de carga indiscriminada, varios Jonin de Konoha no lograron esquivar a tiempo. Fueron atrapados tras sus golpes, sufriendo heridas de diversa gravedad. Irónicamente, los heridos eran aquellos que habían abandonado el ataque para centrarse únicamente en la evasión. Quienes mantenían la presión ofensiva eran en realidad mejores, calculando el momento de sus esquivas. Sin embargo, su resistencia se estaba agotando rápidamente. Si esto continuaba, un recuento catastrófico de muertos era inevitable. Entonces, algún Jonin astuto tuvo un golpe de genialidad. Llenó el campo de batalla con miles de trampas de trampa, agujeros apenas un poco más grandes que un pie humano y 3 pies de profundidad, cavados en un patrón denso y caótico. A velocidades tan altas, era imposible para el Raikage esquivarlos a todos. En cuanto pisó uno, la tierra y los escombros explotaron. La pierna del Raikage actuaba como un arado, labrando una zanja de 3 a 4 metros a través de la tierra, casi haciéndolo caer de bruces. Esto finalmente obligó al Raikage a comportarse. Dejó de zigzaguear a toda velocidad y se conformó con una zancada pesada y deliberada. Su nivel de amenaza cayó en picado al instante. El ninja de Konoha soltó un suspiro colectivo de alivio, sintiendo finalmente cómo la sombra de la muerte se retiraba. Pero entonces se dio cuenta de una nueva cosa. Habían sufrido grandes bajas y se habían agotado, mientras que el Raikage, salvo por algo de ropa raída, no había perdido ni un solo pelo. El hombre era como una bola de acero engrasada, imposible de romper, imposible de atrapar. ¿Cómo se suponía que iban a lidiar con algo tan repulsivo? El modo chakra relámpago y la armadura consumen chakra a ambos. ¿Pueden los Kikaichu drenarlo? No. El chakra de relámpago en su piel es demasiado violento. Los bichos son sacudidos hasta morir antes de poder acercarse siquiera. ¿Alguien más tiene alguna idea? Los Jonin que lo rodeaban negaron con la cabeza. Incluso los Uchiha, que normalmente miraban a los demás por las fosas nasales, mostraban expresiones de frustración. Tengo una idea. Un ninja delgado, de pelo blanco y gafas dio un paso adelante. Señor Konmyo. Tú también estás aquí. ¿Cuál es tu plan? Mientras el hombre delgado se ponía de pie, los demás se dieron cuenta de que no era naturalmente de cabello blanco. Su pelo se había puesto nevado por la edad. El jutsu más fuerte de nuestra aldea fue el estilo madera del primer Hokage. Bueno, da igual. Justo debajo, tenemos el jutsu de sellado, dijo conmigo. El Raikage es poderoso. Ya no deberíamos verle como un ninja. Trátalo como a una bestia con cola. La realización golpeó al público como un rayo. Ah, cierto. El señor tiene toda la razón. Estallaron vítores. Habían olvidado que tenían protocolos especializados para tratar con los Biju, una tarea que conocían bien. Paso 1. Restricción. Eso ya estaba casi terminado. Paso 2. Jutsu de supresión a gran escala para preparar el ritual de sellado. Paso 3. El sello final. Señor Konmyo, por favor tome el mando. Muy bien. Yo lideraré. Caballeros, dadme todo lo que tengáis. Entendido. Konmyo observaba el terreno. Como veterano del cuerpo de sellados, formuló rápidamente un plan, adaptando una estrategia originalmente diseñada para el 9 colas para adaptarse al entorno actual. Usuarios del estilo tierra, adelante. Estilo tierra. Jutsu de la montaña. Bloquéale por los 4 lados. 4 enormes montañas de tierra estallaron alrededor del Raikage. Al oír el rugido atronador, el Raikage percibió el peligro. Abrió los ojos, entrecerrando los ojos entre el genjutsu y los enjambres de insectos para distinguir su entorno. Se rió. ¿Crees que unas cuantas colinas pueden encerrarme? A pesar de su valentía, no dudó. Identificando varios puntos de apoyo estables, se lanzó a cargar directamente hacia la montaña oriental. A mi señal, libera el jutsu de la montaña. La repentina retirada de chakra hizo que toda la montaña colapsara en un enorme montón de tierra suelta y fina. El Raikage, que acababa de lanzarse a la pendiente, no encontró ningún apoyo. Su pie se hundió y fue engullido por la tierra que se movía. Konmyo vio su oportunidad. Estilo tierra. Cúpula de la prisión de la tierra. El montículo desmoronado se vio afectado al instante por el nuevo jutsu.
En un instante, la tierra suelta se solidificó en una jaula de tierra masiva y reforzada. La enorme cúpula empezó a temblar de inmediato, resonando con sonidos como un titán empuñando un mazo. Incontables columnas de polvo se elevaron en el aire mientras enormes grietas se extendían como telarañas sobre la superficie. Todos, refuérzalo. Refuerza la puerta ahora. Ignorando los escombros que caían, Konmyo saltó sobre la cúpula vibrante. Al sentir los temblores, localizó con precisión la posición del Raikage. Estimando el posible rango de movimiento del Raikage, Konmyo marcó rápidamente los nodos clave para la fórmula de sellado. Luego empezó a ordenar a los Jonin que no conocían el estilo tierra que empezaran a inscribir las runas de sellado. Señor, no nos han entrenado para esto. ¿Funcionarán realmente los sellos que dibujemos? Sí y no, respondió Konmyo con franqueza. Lo que dibujes será definitivamente de baja calidad, pero soy el único especialista aquí. No hay manera de que pueda hacerlo todo a tiempo. Tendremos que apañárnoslas. Incluso un sello de las 9 montañas mal dibujado debería aguantar unos 10 días. Miró la cúpula. Por muy fuerte que sea el Raikage, es humano, no Biju. Después de 10 días sin comida ni agua, ¿seguirá siendo tan poderoso? Oh. Pero no te descuides. Es extremadamente peligroso. Cuando el sello se consolide, prepararemos unas redes de malla metálica pesada para atarlo. Entonces deberíamos estar a salvo. Capturad al Raikage con vida. Los ninjas de Konoha se emocionaban más mientras trabajaban, sus manos moviéndose cada vez más rápido. No te pongas nervioso. Si lo dibujas demasiado mal, el sello fallará. No tengo ningún deseo de luchar contra un Raikage enfurecido. ¿Sí? Entendido, señor. Mientras el Raikage luchaba dentro de su prisión de tierra y la situación parecía encaminarse hacia su derrota, las cartas ocultas de la nube oculta finalmente se jugaron. De repente, un ninja yuga en el perímetro exterior gritó: «Enemigo». Una emboscada. Un cegador rayo blanco de chakra cruzó el aire, atravesando el pecho del yuga al instante. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desplomarse, muerto. Suelta de la tormenta. Es la nube. Figuras sombrías emergieron del bosque, rodeando a los ninjas de Konoha. Incluso Tetsumaru, observando desde la distancia, quedó atrapado dentro del círculo que se cerraba. Estamos rodeados. El caos estalló. A lo lejos, Mitokado Omura, que había estado disfrutando del subidón de la casi captura, se quedó paralizado. El cambio repentino le dejó atónito e incapaz de reaccionar. Como habían planeado previamente sus posiciones de emboscada, los ninja de la nube estaban perfectamente posicionados para sellar todas las rutas de escape. Konmyo escaneó a los recién llegados. Sus movimientos eran bruscos, su presencia pesada. Todos son Jonin. En cualquier otra situación, rodear a 40 Jonin de la nube de Konoha sería un movimiento suicida. Pero ahora mismo, 20 ninjas de Konoha estaban ocupados manteniendo al Raikage reprimido, incapaces de moverse. La docena restante estaba ocupada dibujando runas de sello. Konoha no podía permitirse las manos para luchar. Si se enfrentaban, no podrían terminar el sello, y el Raikage se liberaría de la cúpula de la prisión de la tierra en cuestión de momentos. La táctica de la nube de rodear los refuerzos para salvar el punto funcionó a la perfección. La situación de Konoha era grave. Konmyo soltó un largo y cansado suspiro. El Raikage había estado dispuesto a actuar como cebo, arriesgando su propia vida para crear una ventana de oportunidad para su aldea. Mientras tanto, los propios Kage de Konoha nunca salieron de la aldea. La batalla está perdida. Todos, escapad y dispersaos. Suerte. Con esas palabras, Konmyo usó un parpadeo corporal y desapareció de la parte superior de la cúpula. Todos los Jonin de Konoha sabían que había terminado. Sin una sola queja, abandonaron sus puestos y comenzaron sus huidas individuales. ¡Boom! Una explosión masiva sacudió el campo de batalla. Una figura cubierta de polvo salió disparada de la cúpula de la prisión de la tierra. Se detuvo una fracción de segundo antes de lanzarse hacia la espalda que se retiraba de un ninja de Konoha. Puñalada infernal. Nukite de 4 dedos. Un Jonin Uchiha, que estaba ocupado lanzando un genjutsu a un ninja de la nube en su camino, no tuvo tiempo de esquivar.
Fue destrozado al instante, muerto antes de poder sentir el dolor. Después, los ninjas de Konoha aprendieron la verdadera diferencia entre un Kage y un Jonin. Ningún Jonin podía enfrentarse solo al Raikage, especialmente cuando ya estaban comprometidos con Cloud Jonin. Ni siquiera podían concentrarse en la evasión. Con cada embestida, el Raikage enviaba a otro ninja de Konoha a la tumba. Tetsumaru se había escondido en el momento en que apareció la nube, excavando en lo más profundo de la tierra y deslizándose con facilidad por el cerco. Sabía que Konoha pagaría un precio alto hoy. Probablemente perderían al menos 20 Jonin. Sin embargo, era poco probable una caída total. El Raikage había pagado un precio alto por romper el sello antes de tiempo, y no estaba en plena forma. Tras matar a su séptimo Jonin de Konoha, se detuvo. Desactivó su modo chakra de rayo y se sentó directamente en el suelo, ya sin ocultar su agotamiento. Los ninjas de Konoha son realmente algo, comentó el Raikage. Después de todo ese esfuerzo, solo hemos conseguido la mitad de lo que habíamos querido. Tutai y varios otros colaboradores cercanos se reunieron a su alrededor. Tutai se arrodilló de inmediato. Lo siento, Lord Raikage. Fue mi falta de previsión. No solo no hemos llegado al objetivo, sino que también te he puesto en peligro mortal. Levántate, dijo el Raikage sin tono. Arriesgar la vida es el deber de un shinobi. Mi título no me da inmunidad contra eso. Además, los resultados son aceptables. Espera, ¿qué es eso? Un grupo de ninjas de Konoha, moviéndose en formación suelta, se acercaba rápidamente al campo de batalla. Al frente de la carga estaba el propio comandante, con las gafas brillando. No tengas miedo. He traído refuerzos. Los Jonin supervivientes de Konoha quedaron sin palabras. Señor Omura, llegas demasiado tarde. Aparte de los muertos, ya hemos escapado. Pero aunque llegues tarde, ¿por qué has traído a Chunin y Genin? ¿Intentas que los maten? ¿Y por qué tan pocos? ¿300 personas? Eso es solo un tentempié para el Raikage. Tetsumaru, que estaba a punto de desaparecer en la distancia, se quedó paralizado. Entre esa multitud de refuerzos, vio caras conocidas. En la primera fila corría el trío Junior Inoshikacho. Yamanaka Ame, Narama Oyakimichi Daidou. Tetsumaru activó de nuevo su barrera de campo de dominio para identificar al resto. La buena noticia era que no había muchos otros compañeros. La mala noticia. Aburame Wafu y su escuadrón estaban entre ellos. Este era el peor escenario posible. Tetsumaru miró al cielo y soltó un suspiro frustrado. No podía irse ahora. Mi tocado Omura fue un auténtico desastre. No me lo puedo creer, dijo el Raikage, levantándose lentamente. ¿Es el comandante de Konoha realmente tan tonto? No rechazaré la carne entregada en mi puerta. En marcha. Mátalos a todos. Un relámpago crepitó de nuevo por el cuerpo del Raikage. Se transformó en un rayo de luz azul, cargando directamente contra los refuerzos. Al ver esto, el Jonin de Konoha que ya había escapado comenzó a dar la vuelta. El señor Konnyo apareció de repente frente a Omura, bloqueando su paso. ¡Idiota! Rugió Konnyo. Detendremos al Raikage. Llevad a los niños y retiraos inmediatamente. Omura se sintió ofendida y protestó en voz alta. ¿Cómo te atreves a ser tan grosera? He venido a salvarte, otro Jonin anciano llegó con la voz cargada de veneno. Más que una tontería. Ya estábamos a salvo. ¿A quién exactamente estás salvando? Yo, y... Un tercer Jonin aterrizó, con expresión de dolor. De hecho, trajiste el futuro del pueblo a un matadero. Nos has condenado a todos. Konnyo observó la rápida aproximación del Raikage, su paciencia agotada. Vete. Vete. Nos has matado a todos, lo mínimo que puedes hacer es escuchar. De repente, una pared de insectos negros surgió del suelo, cortando el paso del Raikage. No era un muro de tierra ni un acantilado de roca, sino una densa barrera viva de millones de insectos. ¿Crees que unos cuantos bichos pueden detenerme? Rugió el Raikage. Su relámpago estalló, su velocidad aumentando un 30% mientras se lanzaba directamente contra el muro de los insectos. Al otro lado del muro, cientos de ninjas de Konoha vieron una enorme figura humanoide materializarse de repente. Estaba de espaldas a ellos, de cara a la barrera de insectos.
Retiró el puño a una postura clásica de puñetazo recto y lo desató. Justo cuando el Raikage irrumpió entre los insectos, el enorme puño lo encontró. Impactó de lleno en la barbilla del Raikage, la fuerza del impacto enviando a la figura cubierta de rayos hacia atrás, estrellándose contra la misma pared que acababa de atravesar. Maldita sea. Mi viejo está justo detrás de mí. Supongo que hoy he terminado de hacer de débil. Tetsumaru sacudió la mano, las placas de la bioarmadura se movieron y sisearon con vapor. Raikage, veamos lo duro que eres realmente. Capítulo 112. ¿Quién era? Nadie lo sabía. ¿Qué acaba de hacer? Parecía haber golpeado al Raikage justo de donde venía. Dime, ¿estoy soñando? Probablemente. Cientos de ninjas de Konoha miraban la escena, atónitos y en silencio, incapaces de creer lo que veían. ¿Qué estáis mirando todos? Retirada, ahora. En el momento en que el gigante habló, Naramao reconoció su voz. Dejó escapar un grito involuntario de sorpresa. Aburame Tetsumaru. Sabían que Tetsumaru era alto, pero esto, claramente no era la altura humana. La orden finalmente sacó a Mitokado Omura de su aturdimiento de pánico. Ordenó apresuradamente a los 3 batallones que se retiraran. Estos Chunin y Genin eran esencialmente inútiles en un campo de batalla dominado por los Jonin. Peor aún, eran desventajas que el enemigo podía explotar. Los Jonin restantes se recuperaron aún más rápido. Intercambiando miradas, se dirigieron hacia Tetsumaru, formando naturalmente una formación de combate con él como punta de lanza. Eran veteranos experimentados y su determinación era insuperable. Tetsumaru no perdió tiempo con cortesías. Yo mantendré al Raikage. Cuento con vosotros para encargaros del resto de los ninjas de la nube. Mientras puedas atraparlo, no dejaremos que nadie interfiera. Pero, un Jonin de Konoha dudó. Tener al Raikage significaba más que sobrevivir a un intercambio. Significaba ser una amenaza que el Raikage no podía ignorar. Ese primer puñetazo claramente había pillado desprevenidos al Kage, pero no podían contar con la suerte 2 veces. Tetsumaru sonrió con suficiencia, señalándose el pecho con el pulgar. Solo mírame. Con un movimiento de su enorme mano, el muro de insectos colapsó y avanzó como una marea negra, engullendo el camino que tenía delante. Tetsumaru desapareció entre el enjambre junto con él. Una táctica de acoso basada en distracciones. Eso es más realista, murmuró el señor Konnio, asintiendo. Señaló a los demás que flanquearan el enjambre, dirigiéndose hacia las alas de la nube para interceptar a su Jonin. Los 4 Uchiha presentes ya habían activado sus Sharingan. Sus ojos carmesí ardían con una luz asesina, estaban furiosos por haberse visto obligados a huir antes. Al enfrentarse directamente al Raikage, no tenían elección. Era demasiado rápido y demasiado peligroso. Pero contra Cloud Jonin normal. Esa era otra historia. Ahora que alguien había dado un paso adelante para atraer la agresividad del jefe, era hora de desahogar su rabia y vengar a sus caídos miembros del clan. Si el bando de Konoha estaba definido por el shock y el alivio, el bando de la nube sufría una crisis de fe. Su Raikage, su símbolo de poder absoluto, había sido repelido violentamente. Aparte de cuando el 8 colas se desataba, el Raikage nunca se había visto obligado a retroceder. ¿Estaba el Jinchuriki de 9 colas escondido al otro lado de ese muro de insectos? El Raikage se frotó la barbilla. Sus labios y dientes seguían entumecidos por el impacto. Ese golpe había sido sólido. ¿Quién se había atrevido a tenderle una emboscada? Extraño, no recuerdo a un chico así. ¿De verdad Konoha tiene a alguien así? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, la imponente pared de insectos se derrumbó sobre él como una inundación. El Raikage extendió la mano y atrapó un Flight Locust del aire. Al mirar al insecto del tamaño de un pepino, por fin recordó una pieza de inteligencia concreta. Así que, el Aburame Tetsumaru que había estado buscando estaba justo aquí. Bien. Lo mataré ahora mismo. El Raikage aplastó la langosta en su palma. Un rayo estalló, vaporizando los restos de insectos y limpiando su mano al instante antes de lanzarse de cabeza contra el enjambre. Aunque el Raikage podía ignorar las mordeduras de las langostas, no podía ver a través de la densa nube de insectos. Prácticamente volvió al punto de partida, luchando a ciegas. Pero había una gran diferencia.
Antes, nadie en Konoha podía frenar su impulso, permitiéndole zigzaguear entre sus filas a voluntad. Ahora, Tetsumaru estaba allí para enfrentarse a él de frente, aprovechando la brecha de información para lograr una ventaja de 4 onzas para mover 1000 libras. A mitad de su carga, un puño enorme se lanzó desde la derecha, impactando con precisión en las costillas del Raikage. La fuerza pura rompió su impulso. El golpe impactó justo donde el músculo estaba momentáneamente relajado, enviando una punzada punzante de dolor por el Raikage. Ignorando la sensación, extendió la mano y la sujetó al enorme antebrazo. Te tengo. El chakra inundó su mano izquierda mientras golpeaba el brazo derecho de la bioarmadura, solo para que el golpe fuera atrapado por la mano izquierda de la armadura. Los dos gigantes comenzaron una lucha brutal y cuerpo a cuerpo en el transcurso de unos pocos metros cuadrados. La bioarmadura de Tetsumaru tenía más poder explosivo y una placa gruesa, y su alcance extra largo le daba una ventaja clara. Sin embargo, el Raikage era el artista marcial superior. Más rápido, más fuerte y más refinado. En esta pelea en cabina telefónica, el Kage estaba ganando. En menos de un minuto, Tetsumaru recibió varios golpes fuertes. Por suerte, el alcance del Raikage era menor, así que solo podía centrarse en los brazos de la armadura. Aún así, la placa quitinosa de los antebrazos de la armadura se estaba rompiendo y sangre verde de insectos salpicaba por todas partes. Las extremidades de insecto adheridas a sus manos estaban cerca del fracaso total. Sus pulverizadores de ácido y cuchillas de muñeca estaban fuera de servicio. Apretando los dientes, Tetsumaru activó los lanzacabezas de hombro, desatando una andanada de escarabajos explosivos de ácido para forzar al Raikage a retroceder. Tetsumaru ordenó inmediatamente al enjambre que se apretara alrededor del Kage. Durante el breve respiro, arrancó las fundas moribundas de la bioarmadura y convocó nuevas mediante un rápido jutsu de invocación. El reemplazo completo duró solo 6 segundos. Refrescado y reparado, Tetsumaru volvió a lanzarse a la refriega. En el momento en que chocaron de nuevo, ambos se sobresaltaron. El Raikage había sacado un kunai, mientras Tetsumaru había extendido sus cuchillas vibratorias de muñeca. Raikage y Tetsumaru. Este maldito astuto, quiere intentar una muerte con armas. Pero ambos estaban equivocados. Ninguno de los dos tenía mucha habilidad con las espadas cortas. Ambos eran demasiado confiados en sus defensas y acostumbrados a intercambiar golpes. Era una carrera para ver quién podía matar al otro mientras su propia armadura resistía. La pelea fue fea. Sin destreza, sin parar, sin esquivar. Simplemente volcaron todo lo que tenían en atacar los órganos vitales del otro. La vibración de alta frecuencia de las hojas no podía superar la defensa contra rayos del Raikage, y un simple kunai no podía ni siquiera atravesar la pesada armadura de Tetsumaru. Ambos se dieron cuenta de que necesitaban un cambio más grande. Sin embargo, Tetsumaru se estaba quedando sin opciones de alta intensidad. Miró el campo de batalla que lo rodeaba. Los refuerzos de la hoja se habían retirado, pero los Jonin de ambos bandos estaban atrapados en un estancamiento, sufriendo grandes bajas. Si no podía neutralizar al Raikage, ninguno saldría con vida. Tetsumaru decidió apostarlo todo en una jugada. De repente, el usuario de liberación de tormenta de la nube, Genji, logró separarse de su oponente. Apuntó las manos hacia el centro del enjambre. Lanzamiento de tormenta. Látigo de rayo de 9 cabezas. A pesar del nombre, la técnica se dividió en incontables hilos de rayo, formando una enorme telaraña, o más exactamente, una enorme escoba eléctrica. Barrió el enjambre 3 veces, vaporizando instantáneamente más de la mitad de los insectos. El campo de batalla se despejó. La barrera entre Tetsumaru y el Raikage desapareció. En el siguiente instante, el puño del Raikage golpeó el pecho de Tetsumaru, lanzando la enorme armadura por los aires. Como Tetsumaru se había estado centrando completamente en la barrera del campo de dominio para gestionar el enjambre, no podía rastrear el movimiento a alta velocidad del Raikage una vez que la interferencia desapareciera. Recibió el golpe con toda su fuerza. El impacto vibró por todo su cuerpo. La pesada cáscara de quitina aguantaba, apenas, pero el trauma contundente era agonizante. Se sentía como si le hubiera atropellado un tren de mercancías y luego lo hubiera atropellado el resto de los vagones.
Bien hecho, elogió el Raikage a su subordinado. El siguiente golpe lo acaba. Jutsu de invocación. Tetsumaru ignoró el dolor, completando el sello que había estado preparando. Sacó su carta ganadora de la base del país del Ti, el bicho gigante del viento. El debut de la criatura dejó a todos atónitos. Con 36 metros de altura y 55 metros de largo, su enorme escala era un arma psicológica. Incluso el Raikage frunció el ceño. Los ninjas supervivientes de Konoha sintieron como su moral se disparaba. Los Aburame entre ellos prácticamente babeaban. Al mirar al insecto gigante, sus mentes se llenaron de un solo pensamiento. Quiero uno. HMPH. ¿Qué puede hacer una invocación una vez que su amo ha muerto? El Raikage enderezó la mano derecha, metió el pulgar y dobló dos dedos. Un relámpago estalló a su alrededor mientras cargaba. Puñalada infernal. Nukite de dos dedos. Antes de que nadie pudiera parpadear, el brazo del Raikage atravesó el abdomen de la armadura y alcanzó el pecho real de Tetsumaru justo cuando éste se eyectaba del traje. Demasiado rápido, eso fue casi todo. A pesar de cambiar a la visión dinámica del ojo de la verdad, Tetsumaru no esperaba que el Raikage atravesara la pesada armadura tan fácilmente. Agarrando al Raikage con los brazos restantes del traje, Tetsumaru usó su mano izquierda para presionar un puñado de Kikaicho en su propia herida y detener la hemorragia. Con la mano derecha, le dio la orden al gigante bicho del viento. La enorme criatura sacudió sus 8 patas y giró la espalda hacia ellos. Su cabeza comenzó a brillar, la luz recorriendo su enorme abdomen mientras enormes cantidades de chakra se acumulaban en su cola. El recubrimiento de la cola se dividió en 6 pétalos, revelando una esfera preformada de aire comprimido de más de 10 metros de diámetro. Estilo viento. Cañón vendaval. La esfera despegó. Tetsumaru ordenó a la bioarmadura que se autodestruyera y desintegrara justo antes del impacto, permitiendo que las cuchillas de viento destrozaran los fragmentos de la armadura mientras la fuerza principal de la esfera de vacío impactaba contra el Raikage. Las cuchillas de viento no podían dañar al Kage, pero la pura fuerza cinética del cañón de vendaval talló una enorme trinchera en la tierra, arrastrando al Raikage consigo mientras lo lanzaba a kilómetros de distancia al noroeste. El Kage había sido expulsado por la fuerza del campo de batalla. El cambio de moral fue instantáneo. Los ninjas de la nube comenzaron a dispersarse y huir, mientras los ninjas de la hoja iniciaron una persecución frenética. Para todos, retirada. Un Jonin de Konoha calmado detuvo la locura. Vio claramente que, aunque el Raikage no estaba muerto ni gravemente herido. Podía volver en cualquier momento. Mientras tanto, Sua se había desplomado. Cuando Tetsumaru perdió el conocimiento, la invocación gigante desapareció en una nube de humo blanco. La victoria de Konoha fue una ilusión. Estaban exhaustos y heridos. Si la nube se reagrupaba, serían aniquilados. El Jonin aceptó de inmediato. Realizaron una rápida inspección del campo, rescatando a sus caídos y heridos, y desaparecieron. Cuando Tetsumaru por fin abrió los ojos, estaba en el hospital de Konoha. Giró la cabeza para ver a un hombre dormitando junto a su cama. Su padre, Aburame Wafu. El movimiento despertó a Wafu, que saltó de alegría y salió corriendo a buscar a un ninja médico, agitando los brazos como un loco. Tras una serie de comprobaciones, el médico declaró a Tetsumaru fuera de peligro. Wafu rompió a sollozar con fuerza, causando un gran escándalo en la sala. La noticia de su despertar se difundió rápidamente. Sus compañeros fueron los primeros en visitarla. El trío Inoshikacho le dio un agradecimiento solemne y sincero por salvarles la vida. Luego llegó un desfile de familiares Aburame, incluido el jefe del clan y el anciano Shiki, que llegó en silla de ruedas. Finalmente, el propio Hokage visitó. Hiruzen saltó y parloteó durante un largo rato hasta que vio que los ojos de Tetsumaru se volvían pesados por el cansancio, momento en el que finalmente se marchó. Esa noche, Wafu por fin tuvo un momento privado con su hijo. Mocoso, ¿has perdido la cabeza? ¿Desafiar al Raikage? Eso fue un Kage. No quería, pero tú estabas allí. Wafu se entrecortó. Preferiría haber muerto antes que verte arriesgarte así. No digas eso, papá. Así es como se activa una bandera de muerte. ¿Un qué? ¿Bandera? Olvídalo. No le des demasiadas vueltas.
Solo me levanté porque estaba seguro de que podría sobrevivir. Tetsumaru se detuvo, mirando a su padre. Además, me has criado durante 17 años. ¿Cómo podría verte morir? Wafu guardó silencio. Tetsumaru no dijo nada más. Se quedó dormido. Al día siguiente, Wafu no volvió a mencionar el peligro. En cambio, sonreía orgulloso, recordando la gloria de los últimos días. Tu actuación ha hecho muy feliz al Hokage. Decidió en el acto ascenderte a Jonin. Dudo que esté tan contento. Era cierto. Tetsumaru era una generación más joven que Orochimaru y Jiraiya. En su generación, el elegido de la línea del Hokage se suponía que era Minato Namikaze. Pero Minato aún no había alcanzado todo su esplendor. Mientras tanto, Tetsumaru ya había demostrado el poder para retrasar a un Raikage y comandaba la lealtad del escuadrón de insectos gigantes. La distancia entre ellos era evidente. El Lord Hokage probablemente estaba más preocupado que complacido.